Bueno, conversamos unos minutos con el presidente nacional de Coparmex, que nos da mucho gusto que nos acompañe, José Medina Mora. ¿Cómo estás, Pepe? Enrique, muy buenas noches. Con gusto saludarlos. Oye, a ver, hablemos al principio de tal vez el tema que más preocupa a la ciudadanía en este momento, que es la inflación. Se han presentado planes antiinflacionarios. El Banco de México está revisando permanentemente la tasa de interés. La última semana inflación en el país. Bueno, hay que entender que la inflación que tenemos ahora, a diferencia de lo que vivimos en los 80s, que era una inflación generada por nuestra propia economía, es una inflación internacional. Vimos cómo el año pasado iba subiendo la inflación mes a mes, llegó un pico en noviembre, esto derivado de la pandemia del COVID-19 y cómo se rompieron las cadenas de suministro del continente asiático, que hizo que muchas de las materias primas subieran de precio y esto afectó la inflación. Digamos, ese pico en noviembre empezó a bajar en diciembre, en enero, pensábamos que ya iríamos en esa tendencia cuando viene la invasión de Rusia en Ucrania, escasean los alimentos, vuelve a subir la inflación y entendiendo que es una inflación internacional y que afecta a todo el mundo, lo que podemos hacer en México es muy poco, sin embargo, vale la pena hacerlo y en ese sentido resaltar este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada. Recordarás que al principio el gobierno hablaba de un control de precios, nos manifestamos muy firmes que ese no era el camino, porque cuando hay control de precios se alteran los mercados y el que paga las consecuencias es el consumidor. Es el consumidor, sin duda. Afortunadamente, en esta propuesta de acuerdo de unidad, gobierno, iniciativa privada, así se tomó, así se anunció, en un principio 30 empresas entre productoras y distribuidoras, en donde el compromiso es que cada empresa, de acuerdo con sus posibilidades, absorbía parte del aumento de costos para que no se reflejara en precios. El objetivo de este acuerdo es que no suba más la inflación. En ese sentido podemos decir, ahora está en 7.88, viene de haber bajado un poco, estaba en 7.68, bajó a 7.65, pero cuando volteamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos estaba en 8.3, ya subió a 8.5, en Europa varios países están arriba de 8%. Ya en doble dígito. Algunos en doble dígito. Esto quiere decir que aunque es poco lo que se puede hacer en el país, se está haciendo y esto está conteniendo que no suba más la inflación. Ahora, tal vez ahí la clave, presidente, es el asunto de la gasolina. Sí, sin duda. Que va a costar mucho dinero, 450, 500 mil millones de pesos más o menos al año. ¿Crees que es sostenible? Digamos, ¿El subsidio de la gasolina? El subsidio de la gasolina este año estimamos sea 400 mil millones de pesos, probablemente llegue a más, como lo mencionas. Nos parece que la pregunta debiera ser, ¿ese es el mejor uso de los recursos del país? Es decir, tenemos 400 mil millones de pesos, se los ponemos a subsidio en la gasolina cuando el subsidio le llega a muchos de los usuarios de automóvil. Claro, también a los que utilizan el transporte público. Es regresivo, siempre se sabe que es muy regresivo. Es regresivo. Siempre. Ahora, si lo dejas moverse libremente, estaría en 31, 32 pesos el litro, y eso en términos de inflación sí nos mandaría al 12, 13%. ¿no? Sí, entiendo que es una decisión difícil porque seguramente el costo de oportunidad de invertir en otras cosas es mejor, pero también dices, hijo, si no contienes el precio de los energéticos. Claro, y en ese sentido, el cuidar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, sin duda, esa es la medida. Igual la apuesta es que termine esta invasión de Rusia en Ucrania a tiempo para que no nos cueste más recursos. Ya Estados Unidos está hablando también, presidente Biden, de subsidiar la gasolina porque se ha ido a las nubes y esto afecta, desde luego, con la inflación, el poder adquisitivo de los salarios. Es una decisión difícil. En ese sentido, pues seguiremos viendo inflaciones altas todo este 2022. Pensábamos que podía bajar del 7%, estaremos terminando entre el 7 y el 8. Seguramente llegaremos al 8% este mismo año, el siguiente trimestre. Será en el 2023 que baje entre 4 y 5%, y hasta el 2024 esta meta del Banco de México, ¿no? Que es 3 más menos 1%. Quiere decir que estamos en un escenario de alta inflación, no nada más en México, sino en todo el mundo. Problema complejo, los bancos centrales tienen que tomar decisiones críticas porque suben las tasas para contener la inflación, esto frena la economía. Es que sí. Y frena el desarrollo. Tienes que enfriar la economía para evitar que la inflación se dispare demasiado, ¿no? Presidente, ahorita para que te pregunten también Julio y Rodrigo, digamos que tú que recorres el país y que platicas con empresarios en todas las ciudades del país, ¿qué te dicen? ¿Cómo están? Es decir, ¿cómo ven la situación del país? Porque entiendo que pues también son momentos de mucha volatilidad y también de mucha inestabilidad, incluso para invertir, ¿no? Sí, digamos que con respecto a la inversión, encuentro proyectos en todo el país listos para invertir y están detenidos precisamente en esta falta de certidumbre jurídica para la inversión.
si se logra generar la confianza para que sea la inversión, esto pudiera tener un beneficio enorme para el crecimiento económico del país. Y es nada más esa certidumbre jurídica, esa confianza, que desde luego con la propuesta de la reforma de la ley de la industria eléctrica, en donde se planteaba que contratos de empresas que son legales de acuerdo con la ley vigente se iban a desconocer y no se iban a indemnizar, muy mala señal hacia la inversión extranjera y la inversión nacional. Ese es un tema central en todo el país, porque digamos que Estados Unidos está volteando a México. En la medida en que no pueden surtir las empresas asiáticas, están solicitando las empresas mexicanas el surtir esos productos, y estas empresas mexicanas están invirtiendo en crecer sus líneas de producción para poder surtir la demanda. Un estimado que hemos sacado es que estamos pudiendo atender como el 70% de lo que nos piden. Quiere decir que estamos perdiendo oportunidades de crecimiento ante esta incertidumbre para la inversión. Pero hay otro tema también que coincide en todas las ciudades de la República que visito, que como comentaba, toca visitar alrededor de 3 ciudades por semana, y un tema que es común en todas las ciudades es la creciente inseguridad. Tremendo. Hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex a nivel nacional y encontramos que 1 de cada 2 empresas a nivel nacional han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses. 1 de cada 2, la mitad. La mitad. 50%. Impresionante. Cuando les preguntamos qué tipo de delito, en primera instancia, robo de mercancía. Segunda instancia, robo de vehículos, y tercero, extorsión, que incluye cobro de piso. Y esto es más creciente en algunas regiones del país, pero lo lamentable es que conforme pasa el tiempo, cada vez hay una mayor inseguridad en todo el país. Hay esta incertidumbre de no poder recorrer libremente el país por no saber si va a ser uno víctima de un delito, el no saber si las mercancías van a llegar antes de ser robadas. En fin, es esta incertidumbre, y por eso la postura que hemos tomado en Coparmex de pues plantearle al gobierno la necesidad de que se coordinen, el gobierno federal, estatal y municipal. Es mandato constitucional el que nos den la seguridad, pero también ofrecerles ayudar a partir de observatorios ciudadanos. Hemos tenido buenas experiencias en La Laguna, en Nuevo León, en Orizaba, en Yucatán, en donde a partir de la participación ciudadana podemos complementar esta acción que tienen que tener las autoridades y darle la vuelta a situaciones de alta inseguridad, a que éstas se puedan controlar. También el asunto, ahorita les abro para que pregunten, Rodrigo, Julio, también esto está generando inflación, ¿no? El tema de la inseguridad. Sí. ¿No? En muchos productos básicos como los limones, el pollo. Sí, hay, por ejemplo, el limón es uno de los 24 productos de la canasta de este acuerdo de unidad, en donde el aumento de precios no tiene que ver con oferta y demanda, tiene que ver con la inseguridad que existe en las zonas donde se produce. Sobreprecios. Lo mismo que el aguacate. También la inseguridad afecta a la inflación, en el sentido de que al robar la mercancía hay que reponerla y suben las pólizas de seguro. En fin, y también los costos adicionales para las empresas para enviar custodiadas las mercancías es un costo adicional. Esto se refleja en los precios y le pega a la inflación. ¿Te preocupa lo del agua, lo que está sucediendo en Nuevo León? En la Ciudad de México ya hubo manifestaciones hoy. ¿Crees que vamos hacia una crisis de agua en México? Estamos ya en una crisis de agua. Lo que desde Coparmex proponemos a Conagua es que declare un acuerdo de emergencia por una sequía severa. Hay un estudio de la UNAM que establece que hay 19 estados de la República con problemas severos de sequía. Esto que vemos en Nuevo León, la ciudad de Monterrey, lo estaremos viendo replicado en prácticamente del Bajío hacia el norte del país. Todos los estados tienen problema de agua. Tú mencionas también la Ciudad de México, y pues sí, ha sido un problema severo. Mucha del agua se va hacia la Ciudad de México y luego se regresa, inunda ciertas partes del país. Esta agua se sustrae hacia donde debiera llegar y esto genera esta escasez. Es necesario también el que se den recursos a Conagua. Se ha recortado el 30% del presupuesto y esto ha limitado las acciones que los estados y municipios tienen que hacer para, digamos, procesar, reciclar el agua, tratarla, y también para reparar las líneas de distribución de agua. Y desde luego esto tiene que empezar en cada hogar, No somos conscientes del mal uso que hacemos del agua. Hasta que perdemos el agua, hasta que ya no la tenemos. Hasta que ya no la tengamos, sí. La Organización Mundial de Salud nos dice que debiéramos usar 100 litros diarios por persona. Eso es como 5 o 6 cubetas por persona por día.
En varias ciudades de la República usamos 380 litros por persona por día, o sea, como 20 cubetas. Creo que en Guadalajara estamos así, ¿eh? Así estamos en Guadalajara. Qué barbaridad. Presidente, retomando un poco lo del crecimiento económico, yo recuerdo cuando López Obrador era opositor y todavía siendo presidente electo, hablaba de un crecimiento económico de hasta 6% al final de su sexenio. Después, cuando llega, digamos que lo baja, pero sigue hablando de que la economía, el Producto Interno Bruto, crecería un 4%. Pero a todo eso llega la pandemia. Desde el sector empresarial veían... Antes de la pandemia ya no estamos creciendo. No, ciertamente decrecimos 0.3. Y la economía el primer trimestre de 2019 creció 0.01%. Y se festejó. Que se festejó. Sí. Pero nada más, la parte sería, desde el sector empresarial veían viable un crecimiento de 4% antes de saber que iba a llegar la pandemia, o era un escenario que de cualquier forma no iba a suceder. Desde el sector empresarial consideramos que sí podemos como país crecer al 4%. ¿Todavía? Todavía, siempre y cuando haya una inversión del 25% del Producto Interno Bruto, en donde el gobierno invierta el 5% del Producto Interno Bruto. Actualmente invierte entre el 2 y el 3%, pero lo hace concentrado en 4 obras. Esto tiene que ser diversificado en todo el país, en obras de infraestructura, y que además estén complementadas por inversión privada. Hay literalmente cientos de proyectos de la iniciativa privada listos para invertir, que el gobierno ha decidido que no son viables, principalmente en el sector energético, pero no nada más. Muchos de los proyectos de inversión no son de generación de energía, pero requieren energía. Y ya tenemos proyectos, Rodrigo, en Juárez, en San Luis, en Querétaro, hasta Yucatán, por todo el país, que ya la Comisión Federal de Electricidad dice no tengo energía para darte, es decir, no se pueden invertir. Entonces, si pudiéramos todavía crecer al 4%, siempre y cuando se dieran esas condiciones de inversión. Mientras la inversión, lo que hemos visto es que ha ido cayendo trimestre tras trimestre, año tras año, y que la inversión que hace el gobierno la tiene concentrada en esas 4 grandes obras, lo cual no permite esta coinversión con la iniciativa privada y este crecimiento económico diversificado. Decías, presidente, 5% pública de gobierno, del Estado, sí, del PIB, y 20 de los privados. Sí. ¿En cuánto estamos de inversión privada en términos de Estamos como en entre el 2 y el 3% la pública, y como en 16, 17 la privada. Sin embargo, habría una oportunidad todavía de mayor inversión, precisamente por el cambio de las cadenas de suministro, en donde tenemos esa oportunidad. Además, en la generación de energías limpias, tenemos en nuestro país 5 veces más asoleamiento que Alemania. Que Alemania el 80% de su energía solar. 4 veces y medio el tamaño de Alemania, sí, y Alemania genera 20 veces la energía que generamos en México. Sí. Esas son las oportunidades que tenemos. Julio. Sí, presidente. La relación del presidente López Obrador con la iniciativa privada y los organismos, pues, fue al inicio, o ha sido ríspida, ¿no? Declaraciones tronantes, se cancelaron algunos proyectos de inversión, algunos hasta con consultas. Luego aparecen juntos en la presentación de este plan contra la carestía. ¿Ha mejorado esta relación o qué tan complejo es? Porque luego a veces está en una sintonía y luego da ciertos bandazos, etcétera. ¿Cómo es esta relación actualmente? Sí, yo te diría, Julio, que pensamos muy diferente. Estamos de acuerdo en los objetivos, por ejemplo, cuando dice el presidente primero los pobres, o la lucha contra la corrupción e impunidad, o el que haya austeridad. Diferimos en los cómo, en la estrategia. Yo te diría que hay comunicación. Hay una comunicación muy intensa, quizá más intensa con la que teníamos con gobiernos anteriores. Hay muchos más temas. Hay entendimiento en algunos temas. La estrategia que hemos seguido los organismos empresariales es de buscar el diálogo. Por ejemplo, el año pasado, cuando el presidente propuso prohibir todo tipo de subcontratación, le pedimos diálogo, y durante 3 meses estuvimos dialogando con la Secretaría del Trabajo, con la secretaria Luisa María Alcalde, con la jefa del SAT, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, y digamos que después de 3 meses llegamos a un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque las 3 partes ganamos. Gana los trabajadores porque tienen más días de PTU, de 22 en promedio a 57. Ganamos las empresas porque se mantiene la figura de subcontratación en 2 modalidades, y gana el gobierno porque, estando regulado, puede sancionar a quien no cumpla.
cuando le dijimos al presidente que habíamos llegado yo a un acuerdo, yo le comentaba que pues no era un acuerdo perfecto, pero un buen acuerdo porque las tres partes ganábamos. El presidente me comentó, así son los acuerdos políticos, no es lo deseable sino lo posible. Tuvimos también diálogo para llegar a un consenso en el aumento de los salarios mínimos. Tuvimos también diálogo ahora para el acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener la subida de la inflación. Desde ese punto de vista decimos, este acuerdo está funcionando porque no estamos en doble dígito de inflación. Claro, hay muchos recursos que pone el gobierno, pero también que ponen las empresas. Entonces yo te diría, Julio, que hay diálogo, no quiere decir que estemos de acuerdo, es más, partimos de tener muchos puntos de vista diferentes, pero eso no nos da miedo, el hecho de que se pueda dialogar con respeto, en donde pues cuando señalamos que algo nos parece que no va en el sentido que necesita el país, lo hacemos siempre con respeto y siempre con propuestas, y esto es lo que de alguna manera ha ayudado a que podamos salir adelante con varios acuerdos. Una de política antes de despedirte, ¿cómo ves la sucesión adelantada en este país? Faltan 2 años y todos los días hablamos de corcholatas, de candidatos. Nos parece en Coparmex que debiéramos estar hablando de la creciente inseguridad, de la falta de crecimiento, de que no hay condiciones para la inversión, de que nos falta el agua, y que esos temas en su momento llegan. Nos parece distractores. Claro, son temas que son muy atractivos y todos nos gusta hablar. Es un deporte nacional, la sucesión presidencial es un deporte nacional. Desde luego. Pero todo tiene su momento, ¿no? Sí, y ahorita hay prioridades, hay tantos desafíos que tenemos en el país que debiéramos estar atendiendo el cómo resolver esos desafíos en lugar de estar hablando qué es lo que va a pasar dentro de 2 años. ¿Y cómo ves Jalisco? Jalisco, yo lo que les podría decir es que Jalisco es muy admirado fuera de Jalisco. A donde voy, me dicen, ¿cómo le hacen ustedes en Jalisco para tener esa comunicación de la iniciativa privada con el gobierno? El acuerdo que se hizo en la mesa de salud, en la mesa de reactivación económica, bueno, hasta es un caso que llevó el IPADE y que se difunde en todo el país. Hay generación de empleo, un problema serio que tenemos en todo el país, que perdimos 1.100.000 empleos formales en 5 meses y luego nos tardamos 17 meses en recuperarlos. Pues Jalisco es el estado número 2 en recuperación de empleo. Hay inversión extranjera, hay inversión. Tal vez la seguridad es el talón de Aquiles, ¿no? Bueno, es, digamos, como en todo el país. En todo el país, también, ¿no? Pero sí, digamos, de los 6 estados en donde hay una mayor inseguridad está Jalisco, y es algo que hay que atender. Sin embargo, lo que yo les podría decir es que en general la imagen de Jalisco es muy buena fuera de Jalisco. Aquí somos más críticos, ¿no? Y es algo normal. Sí. Pero al final aquí vivimos, ¿no? Claro. Y vemos más detalles, ¿no? Exacto. Y eso ha mejorado las cosas, sin duda, ser críticos. Desde luego. Empujando. Y hay que seguir siendo críticos, ¿no? Y siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto. José Medina Mora, gracias por darte la vuelta. Con mucho gusto. Te estamos siguiendo. Ya no te preguntamos si quieres ser candidato presidente, pero ya habrá tiempo. Gracias, presidente. Nos vamos a cortar. Gracias, muy buenas noches.